Hola a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar este próximo capítulo número 8 y pues continuando con la dinámica, si alguno quisiera recordarnos acerca del capítulo 7 que vimos el día de ayer, iniciando esta tercer arma que es el ejercicio, si no alguien nos quiere compartir. Paula, Hola, buenas noches. buenas noches, Paula. Em, sí, en el capítulo pasado vimos que no solo tenemos que tener desconfianza en nosotros mismos y confianza en Dios, sino que también tenemos que ejercitar nuestro entendimiento por medio de los dones del Espíritu Santo para combatir la ignorancia y la curiosidad que nos lleva a tener pasiones desordenadas. Entonces, lo primero y más importante que tenemos que hacer es tener oración al Espíritu Santo, suplicándole que nos dé sus luces y sus dones. Y gracias a esta oración y a la luz del Espíritu es que podremos conocer realmente el valor de las cosas, si son buenas o malas, y saber discernir no solo por su apariencia externa, o cómo las juzga el mundo, sino realmente saber si son buenas o malas. Entonces, también el capítulo te dice que realmente aprenderemos a ver, gracias al Espíritu Santo, cómo este, si realmente algo es una vanidad o mentira, o todas las cosas que el mundo ciego y corrupto ama, todo eso, saber que no son más que ilusiones, y que realmente lo que uno pensaría que es algo malo, como las injurias o las infamias, son algo que nos lleva a la gloria. Entonces, pues tenemos que vencer y mortificar nuestros apetitos, y, y eso nos dará la gloria, Muy bien. básicamente. Sí, 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 está perfecto, muy bien. Este capítulo que, como bien nos recuerda Paula, nos habla acerca del ejercicio, ejercitarnos para guardarnos de la ignorancia. Por lo tanto, tenemos que hacer uso propiamente del intelecto y de la voluntad. Ahora, el siguiente capítulo, que es el capítulo número 8, continuará con esta misma eh, con este mismo acompañamiento y purificación de la voluntad y del intelecto, a modo de que lo podamos ejercitar, ¿ok? Entonces voy a dar lectura a Lorenzo Scupoli, capítulo 8, y este capítulo se titula Causas que nos impiden discernir correctamente las cosas. Pero antes de que comencemos, ya se me estaba pasando iniciar con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor. Te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior, y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita y de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que, desconfiando de nuestras fuerzas, aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha contra nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para mayor gloria tuya y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí doy lectura a Lorenzo Scupoli, capítulo número 8, cosas que nos impiden discernir correctamente las cosas, método que hay que usar para conocerlas bien. Las causas por la que no discernimos rectamente las cosas susodichas y muchas otras
es que apenas se nos presentan, ya ponemos en ellas amor u odio, empeñando por ellos el intelecto, no puede juzgarlas rectamente como son. Si no quieres verte envuelto en este engaño, procura tener siempre y lo mejor que puedas tu voluntad purificada y libre de todo afecto desordenado. Y cuando se te ponga delante un objeto cualquiera, obsérvalo bien con el intelecto y considéralo con madurez antes de decidirte a aceptarlo o rechazarlo, con odio si se trata de algo contrario a nuestras naturales inclinaciones, o con amor si te deleita. Entonces, el intelecto, al no estar obstaculizado por las pasiones, queda libre y lúcido y es capaz de conocer la verdad y desenmascarar el mal, que se agazapa bajo el falso placer y el bien que se encubre bajo la apariencia del mal. Pero si ya antes la voluntad se ha inclinado a amar o aborrecer la cosa, el intelecto no puede llegar a conocerla bien, ya que ese afecto que se ha interpuesto lo ofusca, haciéndosela apreciar diversamente de cómo es y presentándola así a la voluntad. Y ésta se mueve con más ardor que antes a amarla u odiarla contra todo orden y ley razonable. Más ofuscado, a su vez, por ese afecto y más oscurecido todavía, el intelecto presenta a la voluntad esa cosa, haciéndosela ver más amable u odiosa que nunca. Por eso, si no se observa esta regla que digo y que es de suma importancia en todo este ejercicio, estas dos potencias tan nobles y excelentes, es decir, el intelecto y la voluntad, pueden llegar a caminar miserablemente como un torbellino de unas tinieblas a otras más espesas, de un error a otro aún mayor. Sé vigilante y guárdate cuidadosamente de todo afecto mal ordenado hacia cualquier cosa, sin haberla examinado antes con atención y sin haberla reconocido por lo que realmente es, con la luz del intelecto, y aún más con la de la gracia y la oración, y con el parecer de tu Padre espiritual. Yo opino que tal norma debe observarse más que en otras cosas, en algunas obras exteriores que son buenas y santas, pues precisamente en ellas, y por el hecho de serlo, hay más peligro de engaño e indiscreción por nuestra parte. De ahí que, por razones de tiempo, de lugar o de medida, e incluso por respeto a la obediencia, podrían acarrearte alguna vez daños no pequeños, como le sucedió a muchos que llegaron a correr peligro en los más laudables y santos ejercicios. Muy bien, acerca de este capítulo 8 que nos habla acerca del discernimiento, discernir entre lo bueno y lo aparentemente bueno o malo, ¿qué podemos nosotros decir? ¿O qué nos ha parecido este capítulo? Debemos recordar principalmente que estamos en este proceso de la tercera arma, que es la de el ejercicio, ¿ok? Ya vimos que el ejercicio, Lorenzo Scupoli nos pide principalmente ejercitarnos en el intelecto y en la voluntad. Entonces, ahorita estamos propiamente todavía con estos dos aspectos, el intelecto y la voluntad, pero para ello necesitamos eh, hacer un buen discernimiento, ¿ok? Y es lo que hoy nos propone Lorenzo Scupoli, aprender a discernir correctamente las cosas y el método que hay que usar para conocerlas bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Paula. Bueno, aquí dice que tenemos
tenemos que practicar este discernimiento, o Escuchas sea, un poco alejada, Paula. ¿Puedes acercarte bien al micrófono? perdón, Sí, ¿ahí me escucha mejor? sí, Sí, bueno, me da curiosidad que tenemos que practicar este discernimiento en los actos que son buenos y santos, ¿no? O sea, tenemos que empezarlo a ver, o sea, si es algo que nos da placer, tenemos que empezarlo a ver al revés y hacer que nos cause como sufrimiento o cómo, o sea, como qué tipo de... porque yo siento que las cosas buenas y santas pues no... Bueno, yo creo que se refiere más que nada para no caer en la soberbia de que eres una persona buena y santa, pero ¿cómo vas a hacer que te cause repulsión, algo así, ¿no? ok. Mira, nosotros debemos recordar a lo que apuntaba Lorenzo Scopoli en el primer capítulo, me parece que es, voy a regresarme, ¿no? Sí, es de hecho en el primer capítulo, cuando nos habla de las cosas que son, como bien lo dices, santas. Dice, sin pensarlo demasiado, son muchos los que colocan la perfección en el rigor de la vida, la mortificación de la carne, el uso de cilicios, disciplinas, en las largas vigilias, en los ayunos y en austeridades y fatigas corporales semejantes. Cuando recitan muchas oraciones o cuando oyen muchas misas o acuden a la recitación de salmos o cuando se les ve mucho por la iglesia o comulgan muy a menudo y otros que muchos, algunos viven en el convento y visten el hábito religioso, en fin, están convencidos de que la perfección consiste esencialmente en asistir al coro, en guardar silencio, mantenerse en soledad y guardar regla. Bueno, haciendo lectura de todos estos aspectos que señala Lorenzo Scupoli, él mismo lo dice eh, que son un medio, ¿no? Son un medio y muy poderoso para lograr el espíritu de perfección. Lo son sin duda para aquellas que saben usarlas con tino y discreción. Yo creo que aquí, haciendo uso de este primer capítulo, nos queda un poquito más claro a qué se está refiriendo con estas cosas santas, que sí, sí, en sí no son cosas negativas, pero cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en eso, pues ya no hay modo de crecer en la vida espiritual, ¿no? Porque estamos solamente pensando que ahí en eso consiste la perfección. Y no, la perfección consiste en el saber discernir las cosas que nos hacen bien, lo que no nos hace tan bien o lo que tal vez nosotros no estamos haciendo que produzcan un efecto positivo. ¿Por qué? Porque le ponemos, sí, podemos ponerle empeño y toda dedicación a ello, pero si no hay un cambio de corazón, pues difícilmente vendrá algo que pueda, pues generar en nosotros esta conversión a la que estamos llamados. No sé si queda un poco más claro así, Paula, o si era eh, diferente la pregunta. Creo que sí, o sea, poner no toda nuestra confianza en esos actos, sino saber discernir. Sí, 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 y por lo tanto también es importante que decir que son medios y al ser medios todos son válidos, ¿eh? Todos son necesarios, de hecho, no que sean válidos, sino que son necesarios porque necesitamos de nuestra vida de piedad y necesitamos ser piadosos y necesitamos eh, realizar oración y necesitamos hacer estos actos de piedad que también son necesarios para nuestra vida espiritual. La piedad es necesaria en nuestra vida espiritual. De hecho, una cosa que se nos pregunta o que también nosotros podemos cuestionarnos acerca de la vida espiritual es ¿qué tan piadoso soy? Porque cuando no hay piedad, pues estamos tomando todo muy a la ligera. Entonces, la piedad es necesaria y estos actos de piedad son muy necesarios, pero son medios. Entonces, ya cuando viene el discernimiento, causas que nos impiden discernir correctamente todas las cosas y el método que hay que usar para hacerlo. Ya en este discernimiento nosotros vamos viendo si realmente lo estoy haciendo por convicción, porque realmente necesito o porque quiero crecer en alguna virtud,
o simplemente porque le estoy dando toda mi esperanza y mi fe a eso, ¿no? Porque yo puedo, pues sí, rezar mucho el rosario, ¿no? Pero si no cambio mi forma de ser con respecto a los demás, si me la paso juzgando, criticando a los demás, pues no tiene mucho sentido. No nos lleva a ningún lado, no nos lleva a crecer espiritualmente. Entonces, y ya pensando que, bueno, pues ya recé, ya fui a misa, ya hice el rosario, pues ya, no necesito hacer más, pues ahí estoy poniendo toda mi dedicación. Es lo que no quiere Lorenzo Scupoli, que caigamos, ¿no? Es en lo que no quiere que caigamos. Ya, muchas gracias, Padre Pablo. ¿Sí? ¿Alguien más? Y Lorenzo Scupoli también en este capítulo pues nos habla, ¿no? De amar o aborrecer eh, alguna cosa, ¿no? Dice, intelecto no puede llegar a conocerla bien, ya que ese afecto se ha interpuesto, lo ofusca, haciéndola apreciar diversamente de cómo es y presentándola a la voluntad. Entonces, no solamente habla de las cuestiones que se aman o que se tienen por bien, sino también de aquellas que se tienen por mal, ¿no? Yo no hago esto porque esto no me hace crecer o porque ya odio alguna caída, que es normalmente de lo que habla Lorenzo Scupoli, que a veces pues nos entristecemos cuando caemos y odiamos esas caídas y todo, y no, al contrario, ¿no? Tenemos que verlas como una oportunidad de crecimiento siempre y cuando tengamos la intención, la recta intención de convertirnos y de ocuparla para bien, ¿no? Bueno, caí, pero no, esto no hará que yo permanezca en piso, ¿no? Sino que esto me ayuda, ¿por qué? Porque así solamente me doy cuenta de que la gracia de Dios es lo único que me puede ayudar, lo que me puede hacer. De hecho, hoy se presta muy bien la lectura que hemos escuchado de el primer libro, la primera lectura, perdón, del libro de Esther. No sé si tuvieron oportunidad de asistir a misa el día de hoy, pero hoy se nos habló de esta confianza que Esther puso en Dios para interceder por su pueblo, que estaba pues casi a punto de ser exterminado. Y bueno, ella pone toda su confianza en Dios eh, y creo que se presta muy bien también para ese abandono a la voluntad de Dios, que tampoco exige, pero que sí se necesita de plena confianza en el saber que solamente en Dios lo podemos todo. Y Esther, pues al ser una reina, pues ella con poder, con una, pues vida, podemos decir, bien económicamente, con todas las cosas positivas que nosotros pudiéramos ver en su vida como reina, ella se reconoce nada delante de Dios y dice, lo único que tiene aquí, pues la última palabra y la decisión eres tú. Y entonces, esa es también a lo que nos lleva Lorenzo Scupoli. ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? Hola, padre. Gaby. Más que duda, o sea, también me quedo como reflexionando que vivimos en un mundo sí tan acelerado que lo dice aquí Lorenzo Scupoli, de darnos el tiempo de alguna cosa que llegue, algún pensamiento, alguna idea o algo que nos estemos enfrentando, o sea, como darte el tiempo y no inmediatamente para que no se nuble el intelecto, decir, esto lo odio, esto lo amo y perderme, ¿no? O sea, como sí me encanta o se ve que está increíble, se ve que suena bien, ¿no? Hablábamos ayer de esa parte de la curiosidad y como, ay, vamos a ver qué hay, o sea, como tomarnos ese tiempo, que a veces es difícil, pero como para poder discernir y que este intelecto sea capaz de, esto es hacia el bien, es hacia el mal. Entonces creo que eso es algo también que nos deja como reflexión, ¿no? Más porque pues vivimos así como súper acelerados y también me encantó lo que puso de ejemplo la lectura de hoy, a mí me llamó mucho esa parte, ¿no? Que decía, oye, Esther en la lectura y tal cual, si me permite leerlo, padre, Sí, pero adelante. porque está súper bien como lo que nos dice, como literal reconoce que solo lo tiene a Dios, ¿no? Entonces dice así, Señor, yo sé por los libros que nos dejaron nuestros padres que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor,
pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas cuando esté en presencia de León y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos, convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, No, sí, continúa, Gaby, continúa. ya, no, solo eso, padre. Entonces, pues básicamente esta parte de volver a como a retomar las dos premisas o las dos herramientas que nos decía Lorenzo Scupoli, como no olvidar, desconfía de ti. Eso te lleva al segundo punto de abandónate en mí, ten toda esta confianza en Dios. Y el ejercicio como tal, padre, que es el combate en sí. O sea, entra al combate, entra en este reconocimiento de la lucha en el día a día que vamos a tener siempre. Está escuchando hace rato en una charla como esto es para toda la vida, ¿no? O sea, todo el tiempo hacia adelante, pues vamos a estar como en este continuo ejercicio y en esta batalla y pues no dejar de perseverar y también esta reflexión que nos hace ahorita con lo de Esther, que igual teniendo como todas las posibilidades económicas, una reina, no, pues a eso, pues no caer en la soberbia de, pues yo lo tengo todo, no o sea, como por qué confiar en Dios o por qué abandonarme en Él si lo tengo todo, ¿no? Entonces reconocer siempre, pese a que podemos ser muy bendecidos con mil cosas que tenemos y que Dios nos ha dado, no dejar de mirar a Dios porque pues al final todo está en sus manos. Solo eso, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Sí, hace poco decíamos, ¿no? Acerca del discernimiento, que el discernimiento, pues como bien apunta hoy Gaby también, es para toda la vida. Todos los días tenemos cosas que decidir. Lo decía apenas hace unos días, ¿no? Todos los días estamos en constantes decisiones. Entonces, hoy el ejercicio propiamente que se va a realizar en nuestra vida es el del discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento en sí? Principalmente es buscar la voluntad de Dios en las cosas que se nos presentan, en alguna cosa concreta, en todo lo que se nos va presentando todos los días. Entonces, buscar la voluntad de Dios. Entonces, ese buscar la voluntad de Dios es continuo. Como bien dice Gaby, ya es el combate, ya es el camino que nos va a llevar pues a tomar buenas decisiones. Como dice, pues sí, sí tienes razón, vivimos en un mundo pues todo apresurado y más. eh, Aquí, pues muchos, ¿no? Que estamos en la Ciudad de México, en la Ciudad de México se vive todo el tiempo así, ¿no? Eh, ya a veces sales de una cosa y entras a otra y vas y vas y vas. Y digo la Ciudad de México porque, pues bueno, es más activo. Y cuando estuve en Puebla era todavía un poquito más relajado el ambiente, más tranquilo, la gente va más calmada. Se nota luego en las personas, ¿no? Aquí no, aquí todos ya vamos rápido, hasta en la Eucaristía a veces se siente también esa presión así de la gente de ya, padre, ya tengo que ir a trabajar o tengo que esto, ¿no? Pues bueno, yo siempre trato de dar un poquito de calma, pero se entiende que vivimos en un mundo ya de constante estrés. Entonces, en ese discernimiento, pues si no ponemos pausa, pues sí podemos aceptar cosas negativas por buenas o viceversa. ¿Alguien más? Sí, padre. Gus. Pues nos recuerda la primera lectura de hoy, la confianza en Dios. Creo que va en esencia es una postura, ¿no? Del corazón que decide descansar en el carácter de Dios que, pues, es bueno, es sabio, es poderoso y que además nos ayuda a soltar el control, ¿no? Esther se ve, pues, en esencia rendida, ¿no? Sin opciones. Ya no tiene más el control y recurre a Dios, ¿no? Eso es algo impresionante que en esta pequeña charla de media hora, pues nos recuerda, ¿no? Scopoli nos recuerda qué podemos hacer, alguna herramienta nos aporta para recuperar esa confianza en Dios, no tanto en nosotros, sino en Dios. Eso es lo que yo puedo enlazar de la primera lectura de hoy. Sí, muchas gracias, Gus. Sí, es importante y qué bueno que también se nos han presentado lecturas que van
que van ad hoc porque sí nos llevan a reflexionar más, ¿no? Y a complementar ciertamente lo que hoy Lorenzo Scupoli nos quiere decir, y sí vi que era necesario y que también pues iba muy bien de la mano con esto, con esto, porque incluso hay una parte como lo que nos acaba de leer Gaby, ¿no? En que dice, pues yo tengo presente que actuabas así con nuestros padres, desde Abraham, Jacob, eh, Isaac. Pues bueno, desde allí ya yo sé que tú siempre has obrado para bien de tu pueblo. Entonces, si nosotros vamos al principio, siempre si vamos al inicio, nos vamos a dar cuenta de las obras de Dios, ¿no? De lo que Él ha realizado en la historia de la salvación. Y pues bueno, entonces nos costará menos trabajo abandonarnos a su misericordia, abandonarnos también a su voluntad. No nos será tan difícil buscar la voluntad de Dios en actos concretos que vivamos todos los días. Entonces, pues sí, esta es una buena reflexión también con el libro de Esther. ¿Alguno más quisiera hacer algún comentario? Marian, Buenas noches. buenas noches, Marian. Pues igual como con respecto a la lectura Ujú, y a tanto del libro como de la misa del día de hoy, me hizo recordar, hace un tiempo tomé el taller de oración y vida, ujú, que dan justo ahí en San Cayetano, y ahora sí que por semana nos dejaban como una especie de tareas, entre comillas, que vienen siendo el sinónimo de los ejercicios que se nos mencionan aquí. ujú. Em, y una de las pláticas que pues más se me quedó y que relaciono mucho con esto es el abandono de la Santísima Virgen María, que ella en todas las veces que se nos menciona le dice a Dios, hágase tu voluntad en mí. Y pues es algo que también podríamos considerar en nuestro día a día, porque pues tanto ella como José, obviamente tenían experiencias como los seres humanos que son, como de, pues, ¿qué voy a comer mañana? O ¿dónde está mi hijo? O cosas así, pero pues confiando siempre en nuestro Padre, em, pues todo salía como debía de ser. Y pues ahorita ya con esas lecturas igual me acordé como mucho de eso, de que literalmente nuestra tarea de esa semana era que en cada circunstancia que tuviéramos la oportunidad, decir, hágase tu voluntad, Señor, en mí, hágase lo que tú desees en mí. Y pues ya. Qué bien, sí, pues muchas gracias, gracias Marian. Sí, es importante siempre también, pues es lo que les decía, ¿no? Nuestras obras de piedad, que a veces van muchas direccionadas también hacia nuestra Madre Santísima, hacia María, son necesarias y tenemos que darlo y tenemos que realizarlo todos los días. Ojalá que lo pudiéramos hacer, ¿verdad? La intercesión de nuestra Madre es especial para todos nosotros y sí, claro, siempre será un ejemplo, el ejemplo mayor de santidad y de abandono a Dios, pues siempre se verá en María Santísima. Entonces, pues vamos a seguir también ese ejemplo, tratar de seguir ese ejemplo, ese abandono y pues bueno, ese discernimiento que todos los días se nos pide, pues se llevará a cabo, ¿verdad? Si confiamos plenamente en Él y si tomamos como ejemplo también a nuestra Virgen. ¿Alguien más quiere compartir algo? Muy bien, pues vamos a cerrar este momento de oración. Pedirle a Dios que nos siga iluminando con su espíritu y que podamos seguir reflexionando todavía en esta noche lo que hemos compartido en este momento
y que nos siga siendo de provecho y que nos dé frutos abundantes en esta cuaresma. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen una bonita noche. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos vemos. Bye. Sí, hasta luego. Bye. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga.